Para empezar a trabajar con las funciones, lógicamente primero debemos escribirlas. Excel nos permite insertar funciones de dos formas diferentes. La primera de ellas es usando el botón Insertar función, que lo podemos localizar en dos partes de Excel. A un lado de la barra de fórmulas estamos viendo este botón que dice FX. Nota cómo el tip de herramienta dice Insertar función. Si hacemos clic sobre él, nos va a aparecer esta ventana. En esta ventana lo primero que vemos es una zona que dice buscar una función. Internamente Excel tiene una descripción y palabras claves para cada una de las funciones. Es por eso que podemos buscar una palabra clave para que pueda encontrar funciones relacionadas a lo que escribimos. Por ejemplo, voy a escribir la palabra moneda y voy a presionar ir. Vemos como aparecieron 4 funciones y las primeras 3 dicen moneda en ellas. Podría usar en vez de moneda dinero, presiono ir y vemos como aparecen otras funciones que ninguna de ellas en su nombre tiene la palabra dinero. Sin embargo, en la descripción completa de esta función se encuentra la palabra clave dinero. Esto es en caso de que necesitemos buscar una función específica usando palabras claves o el propio nombre de la función en caso de que ya sepamos cómo se llama o al menos cómo inicia. Abajo tenemos una zona que dice seleccionar una categoría. Si no queremos buscar, podemos seleccionar una categoría que se adapte a nuestras necesidades. Estamos viendo cómo en este instante aparece una que dice usadas recientemente. Más que categoría, es un resumen de las últimas funciones que hemos usado en Excel, pero al hacer clic sobre la lista, vemos que sí aparece el resto de categorías. Estamos viendo una opción que dice todo. Esto va a desplegar todas las funciones que tiene Excel. En financiera únicamente va a mostrar funciones relacionadas al dinero. Así que todo va a depender de las necesidades que tenga cada quien. Voy a suponer que yo quiero alguna función de matemáticas, entonces selecciono esta categoría y entre todas las funciones puedo buscar la que mejor se adapte. Cada una de las funciones tiene su descripción en la parte inferior. Estamos viendo cómo esta función que tengo seleccionada actualmente, ABS o ABS, dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Esto ya lo vimos en la escuela, que es un número absoluto. Si es un número que tiene un signo negativo, signo de menos, esta función lo único que va a hacer es quitarle dicho signo. Cada función que selecciones va a mostrar una breve descripción de qué es lo que hace y de esta forma vamos a tener una idea de qué va a hacer. Pero si esta breve descripción se te hace poco, Excel incluye en su ayuda una descripción más completa que inclusive tiene ejemplos. Por ejemplo, esta que tengo seleccionada de cociente, la voy a dejar así y voy a hacer clic donde dice ayuda sobre esta función. Se abre esta ventana que estás viendo y vamos a ver una descripción de la función. Estamos viendo una zona donde dice sintaxis, que es la forma en que se debe escribir, y tenemos más datos que nos van a ser de gran ayuda. Al final siempre vamos a encontrar un ejemplo. Estas barras de color azul que estamos viendo están simulando una hoja de Excel. A y B son columnas y los números son las filas. Así que ya sabemos que está simulando ser una hoja. En este caso no sirven todas las columnas, dado que esta función está usando argumentos enteros dentro de los paréntesis. Pero vas a ver funciones que incluyan un gran número de columnas y filas y con la cual tendrás una idea más clara porque dichas funciones van a usar celdas de diferentes posiciones. Lo que vas a hacer entonces es seleccionar la función de la cual te interesa saber más o menos cómo funciona y después hacer clic sobre la ayuda. Esto es útil, pero incluso aún con esta ayuda hay veces que no queda muy claro cómo funciona lo que seleccionamos. Y en este caso no te preocupes porque voy a hacer un video para cada una de las funciones que tiene Excel, como lo dije anteriormente. Entonces, una vez que ya tenemos la función que deseamos utilizar, simplemente presionamos el botón aceptar
y automáticamente se inserta en la celda que estábamos antes de presionar el botón de insertar función y vemos cómo aparece otra ventana. En este caso son los argumentos que maneja esta función, que como podemos ver hay dos, debemos escribirlos. Abajo tenemos un tip para saber más o menos qué es lo que vamos a escribir. Como en este video únicamente estoy explicando cómo insertar o crear funciones, no voy a usar todavía ninguna de ellas, voy a presionar cancelar. Esa es una de las formas en la que podemos insertar una función, presionando el botón insertar función, localizando la función que deseemos y después presionamos aceptar. Automáticamente se va a abrir otra ventana para escribir los argumentos. Esto se podría decir que es la forma para principiantes porque prácticamente Excel te está guiando para crear la fórmula de forma correcta, pero normalmente lo haremos de forma manual y esa es la otra forma precisamente en la que podemos escribir las funciones. Voy a cambiar el cursor o la celda activa a esta que estás viendo, pero antes te dije al principio que esto de insertar función existe en dos partes de Excel. La otra parte es en la ficha fórmulas. Estamos viendo al inicio de esta ficha cómo aparece un botón muy grande que dice insertar función. Es precisamente lo mismo que hace este pequeño botón. La diferencia es que el botón es más grande y se encuentra dentro de la ficha fórmulas. La otra forma de escribir una función es empezando con el signo igual. Así como lo vimos con las fórmulas, escribimos igual. Automáticamente Excel sabe que vamos a escribir o una fórmula o una función. Pero en este caso empezaremos a escribir el nombre de la función. Voy a suponer que quiero usar la función suma. Como su nombre lo indica, la palabra empieza con la letra S. Voy a escribir o a teclear la letra S y vemos cómo al empezar a escribir Excel despliega una lista con nombres. Todos estos nombres van a empezar con la primera letra que escribimos, que en este caso es la letra S. Podemos desplazar esta lista hacia abajo para ver el resto de nombres, que en este caso son funciones, aunque podrían ser también nombres de rangos, como vimos en capítulos anteriores. Conforme vayamos escribiendo más letras, esa lista que apareció se irá haciendo más pequeña y únicamente mostrará nombres que vayan coincidiendo con las letras. Voy a escribir ahora la letra M. Nota cómo en esta lista solo aparecen nombres que empiezan con estas tres letras sum. Lo que hace entonces Excel es ir filtrando los nombres de las funciones para que únicamente aparezcan los que vayan coincidiendo con lo que estamos escribiendo. Una vez que localizamos la función que queremos usar, simplemente hacemos doble clic sobre ella y vemos cómo se inserta. Se abre un paréntesis porque está esperando que le indiquemos los argumentos que van a formar parte de esta función. Algo que podemos hacer de las formas que ya vimos en las fórmulas, sea seleccionando rangos o celdas individuales. Voy a presionar Escape porque en el siguiente video voy a hablar precisamente sobre esta función, que es la función suma. Como puedes ver, crear o insertar funciones es algo muy sencillo e inclusive podemos ver la ayuda relacionada a ellas para así tener una idea más clara de cómo funcionan, cómo se escriben, qué es lo que hacen, entre otras cosas que pueden ser muy útiles.